China, porque me imagino que todos han visto este viaje, pero quería escoger una imagen que representa un poco lo que voy a decir, y esta imagen es muy importante, porque en el mundo occidental, yo diría en el mundo en general, la imagen de Xi Jinping ya tiene un carácter que conocemos, ¿no? Un carácter autocrático, un carácter totalitario, algo que realmente nos ha ido descifrando, y yo creo que especialmente después de pandemia. Pero la imagen de Nicolás Maduro todavía creo que falta conocer la naturaleza de este régimen y la seriedad que está presentando en desafíos a nivel mundial. Entonces, esta imagen de los dos juntos me parece muy fuerte como una imagen de una amenaza, ya no latente, una amenaza real que se está presentando a nivel global. Pero voy a empezar con dónde terminamos, la presión máxima. Porque esto es la gran pregunta donde todos los países donde llego, viajo mucho a América Latina, estoy viajando ahora más a Europa, y la gran pregunta que me lanzan es: ¿qué pasó, Joseph? ¿Por qué la estrategia no funcionó? Y creo que todos aquí van a conocer bien la estrategia de presión máxima. Lo voy a resumir muy brevemente. Es muy fácil entender, y hay ciertas premisas, y eso voy a tocar. Pero la estrategia era muy sencilla, es realmente presionar en dos ámbitos al régimen de Maduro en Venezuela para poder quitarle su equilibrio para mantener el poder, abriendo posibilidades para la oposición legítima en Venezuela, negociar una salida y negociar un cambio en el país y en el gobierno. Esa presión venía por el parte diplomático-político, mayormente manejado desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero incluyendo a otros foros internacionales, para quitarle toda su legitimidad política que tenía el régimen de Nicolás Maduro en el campo internacional, que creo que lo lograron hacer. O sea, sí, creo que 55, no sé cuántos países empezaron a reconocer otro gobierno. No sé si hay otro momento en la historia que esto pasó, por lo menos yo no conozco, que la comunidad internacional, gran parte de la comunidad internacional, reconoció otro gobierno como un gobierno interino, y eso es gracias a la fuerza de la presión diplomática que se hizo. La otra era la presión económica bajo sanciones y otras medidas de presión económica para quitarles su estabilidad financiera de que quería manejar en el impulso del régimen. Bueno, también se logró quitarle muchas de las fuentes de financiamiento legítimos, entre comillas legítimos, porque sabes que lo usan por fuentes ilícitas, pero como el petróleo, el oro, pero también las fuentes ilícitas bajo el narcotráfico. Los dos fueron calculados bajo presión económica, pero no logramos a la meta, ¿no? La meta no era presionar por presionar, la meta tampoco era presionar para poder debilitar, la meta era presionar para buscar una oportunidad de salida y recuperar la libertad de Venezuela, o por lo menos ayudar a los venezolanos a recuperar su libertad. No funcionó. ¿Por qué? Yo creo que hay que entrar a las premisas. La premisa en su momento, y yo conozco esto de primera mano porque tuve muchas conversaciones, estamos hablando de 2018, empezó 2019, obviamente fue la implementación, de un país en crisis con un régimen débil y a punto de caer. Esto fue la premisa que se habló desde los pasillos de la Casa Blanca hasta el Congreso y con nuestros aliados en la comunidad internacional. La premisa era que el régimen de Maduro de Venezuela es un régimen financiado principalmente por el narcotráfico, lavando el dinero usando sus fuentes petroleras a nivel global, y con un gran control cubano sobre las Fuerzas Armadas y el régimen y el país en sí, un control social de Cuba. Eso creo que todos conocen, están de acuerdo. Eso es correcto parcialmente, pero no es completo. Y yo creo que la razón que no funcionó la presión máxima es que la premisa no era completa. Y creo que con el transcurso del tiempo fuimos conociendo que esto era mucho más complejo. Porque hemos visto políticas socialistas fracasar en el mundo, especialmente en América Latina. Eso es abundante en varios casos de la región. Hemos visto narcoestados levantarse y ocupar poder. El Manuel Noriega en Panamá era este caso. Hemos visto hasta la ocupación cubana llegar a tantos niveles de que prácticamente ocupaban todo un país. Eso es el caso de Granada. Pero nunca vimos algo como vimos en Venezuela, con más de 7 millones de refugiados, inmigrantes,
con una crisis humanitaria sin precedente, un país que era el más rico del mundo entrando en hambruna, niveles equivalentes a Haití. Eso nunca hemos visto, ese nivel de conflicto nunca hemos visto. Entonces algo nos hacía entender que esto es diferente, esto no solamente es narcotráfico, no solamente es socialismo, y no solamente es Cuba. Entonces esto nos lleva a una nueva premisa, y esto es la premisa que yo usé para poder empezar esta investigación, que Venezuela es un régimen no débil, sino un régimen fortalecido y preparado para levantar un conflicto global al hemisferio occidental. Es parte de un rompecabezas geopolíticos a nivel mundial que lo están llevando algunos llaman la patio trasero de Estados Unidos o el vecindario de Estados Unidos. Esto está diseñado para atacar a Estados Unidos. Es la razón que existe. Entonces dejamos regresar al origen, ¿no? Mire, yo tuve varias oportunidades de compartir con presidentes y ministros de América Latina, principalmente en los países aliados que estamos en la lucha para recuperar a Venezuela, principalmente Colombia y Brasil. Y muchas veces en estas conversaciones no vas a tener los 20, 30 minutos que me dio Tamara para explicar toda una presentación. Vas a tener literalmente 5 o 10 minutos y tienes que dar tu punto, lo que se llaman las fuerzas armadas bottom line up front. Tienes que dar tu punto principal desde el inicio. Entonces lo que yo decidí en varias ocasiones es compartir una historia que ilustra lo que les voy a contar. Y les voy a contar esa historia. Lo que quiero que hagan mientras cuento esa historia, quiero que empiecen a visualizar esta figura que estoy hablando, porque lo van a conocer muy bien. Es una figura de un teniente coronel. Un teniente coronel que quiso capturar su país por el poder, usando la fuerza, que fracasó, un fracaso golpe de Estado, pero fue elegido como presidente años después, y inmediatamente nacionalizando sus recursos naturales, principalmente el petróleo, y utilizando eso para avanzar una revolución que ha dejado un legado de crisis, conflicto y corrupción. Murió después de 14 años, este teniente coronel, convertido a presidente, y cuando hablo de esta figura, de esta imagen, de este teniente coronel, todos los presidentes en América Latina, ya lo sabemos, conocemos la historia de Hugo Chávez. Sin embargo, yo no estoy hablando de Hugo Chávez, estoy hablando del teniente coronel Gamal Abdel Nasser. Ahora la pregunta es, ¿por qué la historia de Gamal Abdel Nasser, el expresidente de Egipto, es idéntico a la letra a la historia de teniente coronel Hugo Chávez? Porque estos dos mundos, el mundo árabe y el mundo venezolano, tienen un lazo muy estrecho, que muy desconocido en base de historia y migración. Entonces, esto es lo que nos lleva a nuestro diagnóstico. Hay que empezar a redescubrir qué es lo que llegó a Venezuela para cambiar la trayectoria de su historia, de ser uno de los países más ricos del hemisferio a un país en conflictos que nunca hemos visto en América Latina, solo lo hemos visto en el Medio Oriente. Entonces, esto es un dato súper importante, porque el concepto, ¿qué hizo Abdel Nasser como presidente? Él tuvo por su momento la República Unida Árabe, donde unió Siria y Egipto, base este concepto de la Gran Siria, que es un concepto que viene del Siria natural del siglo XI, pero también lo levantaron con el movimiento panárabe. Ese movimiento panárabe, que los historiadores van a conocer muy bien, era lo que dominaba la política en el Medio Oriente por la mayoría del siglo XX, hasta de la revolución iraní. Eso vamos a tocar un poco más tarde. Pero más que lo que yo les voy a contar de esto, escuchan un poco, y en este transcurso de la investigación entramos a muchos videos, archivos de videos, de entrevistas que Hugo Chávez, viajes que hizo al Medio Oriente, y hay varias cosas que yo debo publicar en una página web, varias cosas que ya ni siquiera están en internet, se encuentra en archivos, pero cuando los escuchas empiezas a entender esta historia, que estoy seguro que Hugo Chávez no lo conocía, le enseñaron esta historia. Es un pequeño extracto, fragmento de una entrevista que hizo en su primer viaje a Siria en 2006. Ahora sí, te digo más despidiendo. Yo reconozco en el presidente sirio, mi hermano, humilde y grande, Bashar al-Assad, como uno de los más grandes líderes, de los más grandes y nuevos líderes que este mundo árabe necesita. Que Dios lo cuide, y cuídenlo ustedes y apóyenlo, y ojalá vayan surgiendo nuevos liderazgos en el mundo árabe y se vayan uniendo de nuevo. De verdad,
los pueblos de Arabia. Yo humildemente lo digo y ustedes me perdonan. Me siento un árabe más, me siento un sirio más. Yo tengo en mis venas, así lo siento, sangre árabe. Nos vamos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Okay, ¿por qué Hugo Chávez? Bueno, sabemos sus discursos siempre fueron un poco colorados, si se lo puede llamar así, pero ¿por qué está hablando de esto en este tipo de tono, en este tipo de mensaje? Evidentemente no es un speech, una entrevista que está haciendo para el pueblo venezolano, porque nadie en Venezuela va ni creer ni entender eso. Lo estaba haciendo para un pueblo sirio, y lo estaba haciendo para un pueblo sirio porque lo que está dando es inicios, y la entrevista es una hora, realmente dice muchas cosas en esta entrevista que vale la pena escuchar. Habla de un señor que se llama Sultan Pasha al-Atrash. Si ustedes no conocen quién es Sultan Pasha al-Atrash, es conocido como el libertador de Siria, porque él es el que se unió con los franceses y los ingleses en la Primera Guerra Mundial para repelar a los otomanos. Sultan Pasha al-Atrash es muy importante para esta historia porque es de una sección de Siria que es muy relevante para Venezuela. Vamos a tocar eso enseguida. Pero parte de esta historia es este movimiento árabe que en su momento en Venezuela, en el Medio Oriente, era parte de un partido que se empezó a construir, un partido socialista que se empezó a construir bajo una identidad sociocultural de que el mundo árabe tiene que ser uno. El mundo árabe tiene que ser unido. Y usaron el petróleo para financiar este movimiento en Siria, empezando y después yendo a Irak. Esta figura que vas a ver aquí es un señor que se llama Shibli al-Aissami. El apellido lo reconocen bien porque es el tío abuelo de Tarek el-Aissami. Shibli al-Aissami es uno de los fundadores del partido Baas en Siria. No es un dirigente nomás, no es un militante, es un fundador, junto con Michel Aflaq, que lo ves a su mano derecha, a tu mano izquierda. Ahí atrás ves a Saddam Hussein, porque estas son las personas que llevaron la política de cambios a Medio Oriente por una buena época hasta que se cayó en las décadas 60, 70. Entonces Shibli al-Aissami en su momento era un dirigente que utilizó las diferentes estrategias de insurgencia para capturar primero Siria, después Irak, y mediante ese tiempo mandó a su primo a Venezuela a decir, construya nuestro ala, nuestro capítulo del partido Baas en América Latina, y me refiero a Carlos Zaidan Amin al-Aissami, que es el padre de Tarek el-Aissami. El padre de Tarek el-Aissami llega a Venezuela con un propósito, no llega simplemente como turista, no llega un migrante, un refugiado, él llega con un proyecto político de cambiar la trayectoria de Venezuela. Pero había una migración más antes, que es hasta más importante, porque hay un pueblo en Siria, esto es lo que estaba hablando de Sultan al-Atrash. Sultan al-Atrash es de un pueblo en Siria que se llama Suwaida. Esto es relevante porque es un pueblo, es una ciudad y también es una región en el sur occidente de Siria. Es muy interesante e importante para entender para los venezolanos, porque hoy en día hay más venezolanos en estas ciudades, en este pueblo de Siria, que en Brasil. Hay alrededor de 320,000 venezolanos en Siria y solo hay como 280,000 en Brasil. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantos venezolanos en Siria? ¿Qué hacen? Y mis investigadores han viajado a esta ciudad donde se puede comer arepas, donde se baila salsa, donde se habla como venezolano, también se habla árabe, y también hoy en día, durante la guerra civil de Siria, esto es el epicentro de control de las fuerzas armadas rusas, de Hezbollah, en defensa del dictador Bashar al-Assad. Una región muy estratégica en la frontera entre Siria y Israel y Jordania. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Porque antes de Carlos Zaidan al-Aissami, el padre de Tarek, llegó una persona adicional que a lo mejor algunos de ustedes lo van a conocer, que es conocido en las obras y los libros de los historiadores venezolanos como Simón el Árabe, ¿no? Eso me interesó muchísimo, este encuentro de Simón el Árabe, porque quería entender quién es Simón el Árabe. Nadie me puede decir el nombre Simón el Árabe, yo sé que no es un nombre verdadero. ¿Quién es su nombre? ¿Quién es? Tuvimos que ir hasta Jordania para entender los archivos de quién es, y no encontramos su identidad. Su identidad es Nehemet Chagin Simón. Y Nehemet Chagin Simón vino a Venezuela como lo que se llama un refugiado, era un exiliado que se estaba escapándose supuestamente de la dictadura del partido Baas que se estaba instalando en Siria, era de este pueblo Azobaida, y llega a Venezuela más o menos a principios de la década de 1960. ¿Qué estaba pasando en Venezuela en ese momento? En ese momento los cubanos, después de capturar la isla, fueron inmediatamente a Venezuela para capturar ese país. Usaron todas las fuerzas de lo que es la doctrina de guerrilla, lo que funcionó en Venezuela, lo usaron para capturar Venezuela. ¿Pero qué pasó? Fracasaron.
Fracasaron, ¿por qué? Porque Venezuela es un país mucho más grande, con un terreno mucho más geográficamente amplio y diverso, como mostraron en el video, y con unas fuerzas armadas que eran mucho más potentes de lo que era en Cuba en su momento. Porque la estrategia de guerrilla es de poder emboscar y atacar a las fuerzas armadas y después usar la propaganda para deslegitimizar. Pero no funcionó en Venezuela. Más bien para el año 1964, si no me equivoco, todos los líderes del Partido Comunista de Venezuela ya estaban en el cárcel. Esta es la famosa fuga del cárcel de San Carlos. Y eso es donde entra Simón el Árabe, porque el que les fugó a los comunistas del cárcel de San Carlos en 1967 era Simón el Árabe. Literalmente hizo túneles para escaparlos de la cárcel. Pero más allá de fugarlos de la cárcel, lo que hizo es cambiar la doctrina antes que llegue Carlos Daidán. Y digo, mira, esto de guerrilla no funciona en tu país, no va a funcionar en países grandes con fuerzas armadas institucionales. No atacan las fuerzas armadas, infiltranlos. Y esa es la diferencia en doctrina de guerrilla e insurgencia. Es muy importante entender esto, porque si tú tratas de luchar contra una insurgencia usando táctica de guerrilla, vas a fallar. Y esto fue la experiencia del mundo árabe. Nasser es producto de eso, Assad es producto de eso. Más bien hasta ciertos elementos hoy en día de la revolución iraní, no la revolución por sí misma, pero otros elementos que vinieron después, de la fuerza Quds, de la paz de Irán, es efecto de esto. Entonces, esta historia de la migración es interesante, y ponte a pensar lo que estoy diciendo. Estoy diciendo literalmente es algo que se exportó del Medio Oriente y llegó a Venezuela con unas semillas, empezaron a crecer y empezaron a adoctrinar a un grupo que después se conoce como el MB, el Movimiento Bolivariano Revolucionario de 200. Esto fue la red anterior. ¿Cómo es la mafia hoy? Esta es la semilla por lo que existe. Esto es parte de un estudio que yo publiqué por un think tank en Washington que se llama Atlantic Council, que publiqué un informe que se llama El nexo entre Hezbollah y Maduro. Esa historia que es resumido, porque hay mucho más en lo que acabo de contar, pero lo que es resumido es muy importante entender lo que es Hezbollah en Venezuela hoy, porque cuando escuchamos Hezbollah pensamos solamente en lo que es Hezbollah ahorita en este momento en Líbano, en Medio Oriente, pero Hezbollah también tiene una historia. Hezbollah no surgió de la nada tampoco en Líbano. Cuando Hezbollah surgió en Líbano, ¿qué hizo Hezbollah inmediatamente? Se alineó con el movimiento Amal, que eran remanentes de los socialistas que eran del movimiento panárabe. O sea, Hezbollah se ha construido en Líbano con un propósito, y Hezbollah sabía que muchos de estos movimientos estaban fuertes en Líbano y Siria y otras partes, ya estaban en América Latina, especialmente en Venezuela. Hezbollah inmediatamente, estoy hablando de 1982, cuando nace Hezbollah, inmediatamente se empezaron a plantear semillas en Venezuela, porque sabían que una comunidad libanesa fuerte, potente y conectada económicamente con su patio original en Líbano y Siria. Entonces aquí ves a Nicolás Maduro, ahí arriba el régimen, ahí abajo ves a Hezbollah y después la paz de Irán y los iraníes, pero la clave acá de entender es el interlace, lo que pasa al centro. Esto es algo que yo llamo logística, por redes de logística, porque es parte de una convergencia. Convergencia es una doctrina que estamos usando en el Departamento de Defensa para entender la unión entre terrorismo internacional y crimen organizado transnacional. La unión no es estratégica, menos política. No hay terroristas que ahora están abandonando sus causas y violencia solamente criminales, o criminales que se están poniendo el yihad para su causa en vez de sus propósitos ilícitos. Eso no pasó. Lo que sí pasó es la unión entre los dos, pasó por el lado logístico. Hay un dicho en las Fuerzas Armadas que los expertos hablan de estrategia, pero los profesionales de la guerra hablan de logística. Lo que hoy en día vemos en Venezuela es una plataforma logístico para todos los enemigos de Estados Unidos, principalmente de Medio Oriente, para no solamente instalarse y ocuparse, para extenderse por el resto del continente. Todos estos clanes libaneses, que son clanes libaneses venezolanas, colombianas y libaneses, son lo que están el motor de una red logística que está trabajando no solamente a favor del régimen de Maduro, pero a Irán, a China y a Rusia. Es por algo que China y Rusia también se están instalando en el Medio Oriente, porque quieren conectar esta red logística para manejar lo que ellos llaman el mundo sur. Voy a enfocar en una de estas personas, que es Ghazi Nassereddin, ¿no? Porque Ghazi Nassereddin es entre los primeros venezolanos que fue bajo sanciones en la historia del régimen. O sea, este fue bajo sanciones en el año 2008, mucho antes de las otras sanciones. ¿Por qué? Porque fue, a pesar de ser parte de los facilitadores para Hezbollah,
es un señor que también entró al cuerpo diplomático de Venezuela, a pesar de no siendo realmente venezolano. Es un señor que llegó, no se sabe exactamente, pero en las 90s llegó a Venezuela. Su familia ya existía en Venezuela, los Nasreddines, que estaban en las Islas Margaritas, pero inmediatamente a llegar, en poco tiempo, estamos hablando de un año máximo 2, no solamente se nacionaliza como venezolano, se entra al cuerpo diplomático para ser representante venezolano ante Siria. Fue el ministro consejero en Siria por una gran parte del tiempo. Más bien puedes ver esa foto en un viaje que Hugo Chávez hizo a Siria con Bashar al-Assad, y Maduro también, que era canciller en su momento. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ghazi Nasreddin era el principal facilitador en un esquema de cocaína por armas. Cocaína que está enviado por las FARC de Colombia, mediante Venezuela, al Medio Oriente, para devolver armas que se estaban consiguiendo desde Líbano y Siria y llevarlo desde Venezuela a Colombia. Estas no son mis palabras ni acusaciones, las acusaciones de unos fiscales y los operadores de la FBI y la DEA que hicieron esto, más un caso que se fue revelado en 2020. El caso se llama Ados de Bayer, un sirio venezolano que era parte del PSUV, que fue a luchar en la guerra civil a Siria. O sea, un venezolano parlamentario que dijo: voy a abandonar mi posición por un momento, quiero luchar literalmente, físicamente, en la guerra civil de Siria a defender ese dictador, no Maduro, no Chávez, pero Bashar al-Assad. En ese caso, según este caso, en 2009, en un viaje que hizo Hugo Carvajal, que hizo Tarek al-Aissami y que hizo Hugo Chávez a Siria, se hizo un acuerdo con Hezbollah para poder hacer este esquema de cocaína por armas, y 5 años después, en 2014, llegaron un envío de cargamento de armas pequeñas, pero no solamente pistolas y rifles, pero granadas y motores y AT-4, que es lo que usamos en las Fuerzas Armadas como lanzamisiles más o menos. Todo eso llegó a Guárico y después enviado a la FARC. Este señor es parte de lo que nosotros llamamos los 3 Fs: financistas, facilitadores y fixers. Eso es doctrina para lo que es la convergencia logística entre el terrorismo y el crimen organizado. Ahora, yo digo que Venezuela se ha vuelto el epicentro de la convergencia en el hemisferio occidental. Hay otros epicentros en otros continentes, pero en el hemisferio occidental y en América Latina en particular, es Venezuela el principal ejemplo. Entonces, esta imagen aquí es la ruta que Nicolás Maduro tomó para llegar a China en su último viaje. La otra ruta es la ruta que se construyó para el envío de petróleo y comida de Irán a Venezuela. Son rutas aéreas y rutas marítimas. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta ruta son rutas que están siendo construidas bajo mucho cuidado en base de estas redes logísticas, ¿no? Porque rutas necesitan redes, y redes necesitan personas para poder construir esto. Hezbollah y todo, no solo es Hezbollah, es literalmente, yo lo llamo una mafia árabe, que está implementando esto, no solamente en Venezuela, pero en el norte de África, en partes de Europa y hasta yendo al Medio Oriente. Por eso, cuando Maduro viene y va de China, ¿dónde para? En Argelia, ¿no? Argelia es un lugar muy estratégico, parte, si estudias la historia, parte del movimiento panárabe también, de donde tú tienes cubrimiento sobre el transporte de cualquier movimiento, y en esos aviones, quién sabe qué están transportando. Y esto es hoy en día un ejemplo de cómo se ve esa mafia árabe hoy en día, desde la parte ilícito hasta la parte gubernamental. Y por ejemplo, este último que está aquí, es tal vez el menos conocido de esta imagen, se llama Amir Mohamed Akil Radas. Les presento solamente para decir que la semana anterior, y esto es bajo mucha investigación, de que a mí yo personalmente tomo 5 años en esto, es un venezolano libanés colombiano que está operando todo el tema de criptomoneda en Venezuela, están en muchos esquemas de lavado de dinero, pero fue sancionado por el Departamento de Tesoro la semana anterior, hace 100, porque a pesar de todas las actividades ilícitas que están hoy en día, también estaban con la cosa de comida club, estaban en ese tema, ese clan, pero estaba involucrado en el atentado a la AMIA en 1994 en Buenos Aires, Argentina. Este es el señor que llevó literalmente desde Venezuela y Colombia los detonadores a la triple frontera, los cruzó por la frontera argentina, y después lo usaron realmente para el bombazo en Buenos Aires del 92 contra la embajada de Israel. Lo enterraron bajo tierra en un parque en Buenos Aires,
significando que ya sabían que iban a hacer otro atentado, y después lo usaron en 1994 en Argentina. Y eso está ahora, nosotros sabíamos esto, más bien parte de eso es publicado en el informe de 2020. El Departamento de Estado acaba de validar eso, poniendo su sanción, y no solo es su hermano, que se llama Samer Akil Rada, que es el que manejaba la criptomoneda en Venezuela. Y voy a pasar esto rápido, pero esto es ahora lo que estamos viendo ahora. Estas rutas logísticas, estas redes manejadas por estas mafias árabes, están no solamente ahora haciendo las actividades lícitas, pero están elevando a Venezuela a lo que es ahora una plataforma de guerra. Las mismas aviones no tripulados que todo el mundo ya sabe, los Mahar 6 que han enviado a Ucrania, que ha sido polémica para toda la OTAN, para Europa, estos mismos drones han llegado a Venezuela hace mucho tiempo atrás. Hace más bien, este programa de aviones no tripulados ya estaba en Venezuela desde 2007, lo han ido construyendo lentamente, pero lo han construido hasta el punto que Venezuela, imagínate esto, Venezuela es el primer país con sus fuerzas armadas teniendo un programa de aviones no tripulados armados. Es el primer país en América Latina con drones armados. No es Brasil, no es México, Venezuela tiene drones armados con lo que se llama Precision Guided Munitions, PGMs, que es el factor que cambió el campo de batalla en Siria. Y eso es hoy en día lo que se está moviendo en Venezuela en base de lo que ellos mismos se denominan una fuerza multipolar. Rusia, China e Irán ya han tenido por lo menos 6 ejercicios navales conjuntos en los últimos 6 años, mayormente en el Golfo de Omán, en el Mar de India, pero esa coordinación y capacitación conjunta se están preparando para llevarlo al Caribe. Eso es el propósito. El propósito es llevar esa guerra al Caribe, y Venezuela ha sido la plataforma para hacerlo. Y hay uno más, pero bueno, no sé. No, eso fue el error del operador. Y esto es ahora representado en lo que Maduro, su viaje a Irán, su viaje a Beijing, y esto lo va a decir, lo vas a escuchar, esto es una entrevista en Bloomberg, donde van a hablar de comercio e inversión, porque eso es el lenguaje de autocráticos, comercio e inversión, para hablar de armamento. Y ese comercio e inversión no es comercio e inversión para desarrollar la economía, porque no saben hacer esto. Ese es comercio e inversión para fortalecer la industria de defensa de estos países, para conectarlos y prepararse para una guerra y un conflicto. Por eso el propósito de mi charla es Venezuela de crisis a conflicto. Y con Tamara vamos a hablar de qué... Se me está diciendo cállese. Terminamos con este video de Maduro en una entrevista, primera entrevista que hizo, que yo conozco desde que ha sido sancionado y enjuiciado por el Departamento de Justicia por un medio americano que es Bloomberg. Otra vez yo. Así te lo digo, Eli. Tú lo irás comprobando en el transcurso de los años, te acordarás de esta cosa que te voy a decir. Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades para la inversión presente y futura. Aquí están todas las condiciones dadas para que el país tenga un nuevo despegue, ya sobre nuevas bases, para el desarrollo y para que la inversión cumpla lo que hemos hablado, el ganar-ganar. Aquí nosotros lo garantizamos. Bueno, muchas gracias.